Hola, muy buenos días. Pues bien, hoy quiero hablarte de dos ideas muy importantes que estoy segura que te estarás preguntando. Todas las personas, tarde o temprano, en algún momento de nuestra vida, nos preguntamos acerca de cuál es el sentido de la vida, cuál es el propósito de la vida. Pero más aún, yo personalmente me preguntaba si el sentido y el propósito de la vida son lo mismo. Y lo que quiero contarte en el vídeo de hoy es lo que yo he descubierto a través de mi propia experiencia. Pues no, para mí no son lo mismo el propósito de la vida y el sentido, pese a que están muy íntimamente vinculados. Yo siempre pensé, pues eso, ¿no? Que el sentido de la vida y el propósito eran lo mismo, pero es a través de este viaje tan profundo a nivel espiritual que estoy haciendo y que seguramente ya sabes. Yo como coach y mentora del despertar no me dedico a otra cosa que no sea básicamente a comprender de qué va este camino espiritual, zambulléndome en las profundidades del ser humano en la máxima, al máximo nivel que realmente podemos llegar. Y realmente he descubierto que hay matices que diferencian al propósito y al sentido de la vida. Ahora te voy a explicar a qué me refiero. Básicamente, yo siempre me he dedicado a lo que llamo el camino espiritual, el camino del despertar espiritual, donde básicamente la idea que transmito es que debemos purificar nuestra mente para purificar todas las negatividades y raíces insanas que hemos albergado y son las que nos hacen sufrir. Todo este camino de purificación de la mente conforman el camino del despertar y van a parar a un lugar. Ese lugar al que va a parar, ese pleno despertar, esa iluminación espiritual, es lo que yo llamo el propósito de la vida, el propósito último de la vida. Para mí, el propósito de la vida es liberarnos del sufrimiento, erradicar el sufrimiento, pues mientras haya sufrimiento, nuestra vida va a tener momentos, ¿no?, de dolor, de profundo sufrimiento. Pero claro, mientras recorremos este camino del despertar, mientras progresamos en el camino espiritual y vamos erradicando todas estas impurezas que tanto nos hacen sufrir, es aquí donde entra en juego el concepto sentido de la vida. Para mí, el sentido de la vida es eso que da sentido a seguir progresando en el camino espiritual, incluso en esos momentos donde el dolor es desgarrador, incluso en esos momentos donde te ves abatida por los problemas, por la incertidumbre, por el miedo. Seguir luchando para seguir creciendo, seguir esforzándote para seguir liberándote del sufrimiento, seguir levantándote cada mañana dispuesta a dar un pasito más en tu camino espiritual para liberarte de ese sufrimiento, es lo que para mí es el sentido de la vida. Este concepto de sentido de la vida me ha venido muy inspirado a través de la lectura del libro de Viktor Frankl, que se titula El hombre en busca de sentido. Aquí Víctor explica muy bien, él fue un prisionero en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Él fue un prisionero en estos campos de concentración de Auschwitz y muchos otros en manos nazis. Y puedes imaginarte el libro lo relata muy bien, el gran sufrimiento que sentían tantas y tantas personas, en este caso él, lo que relata en el libro, ¿no?, esa sensación de no valer nada, de ser maltratado, humillado, de ver que tu vida ha sido arrebatada, de ver que no eres libre y encima estás forzado a trabajos en condiciones infrahumanas. Víctor explica cómo incluso en medio de una situación tan dura y tan difícil como la que él vivió, es posible encontrar el sentido a la vida.
Entonces, ¿cuál es el sentido? Pues aprender a vivir dignamente, aprender a llevar el sufrimiento dignamente, aprender a encontrarle el sentido incluso al sinsentido, aprender a soportar el dolor de la mejor forma para sufrir lo menos posible por ello. ¿Qué quiere decir esto? La vida siempre nos trae sufrimiento, siempre. Es imposible una vida sin sufrimiento. Siempre van a haber situaciones difíciles, momentos difíciles, situaciones dolorosas, eventos que no esperábamos. Siempre van a pasar cosas que no queríamos que pasaran. Siempre vamos a perder a personas que queremos. Siempre en muchos momentos nos vamos a ver expuestas a situaciones pues, laborales, personales, en las relaciones de pareja, relaciones sociales, económicas, que no nos agradan y que nos hacen sufrir. Pero el sentido de la vida precisamente trata de la actitud a cómo nos enfrentamos a todo esto. Podemos enfrentarnos con grandeza, con valentía, con coraje, intentando aprender algo de esa situación dolorosa, intentando aprender a lidiar con ello y a soportarlo dignamente y a aprender a abandonar el ego en esas situaciones dolorosas, o podemos victimizarnos por ello y lamentarnos y compadecernos y echarnos al suelo a llorar y pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. ¿Entendéis? Entonces, esta es la diferencia. Te la voy a resumir ahora muy brevemente porque en este vídeo no quiero explicarte en profundidad el sentido de la vida y el propósito. Tengo más vídeos preparados que vendrán próximamente donde voy a darte mucha más información y muchos más detalles acerca de esto que te estoy contando. Pero muy resumidamente, el sentido de la vida está en aprender a sufrir, está en aprender a lidiar con las incertidumbres, con los eventos de la vida. El sentido de la vida tiene una connotación muy cotidiana, muy del día a día, en con qué actitud me enfrento a la vida, con qué actitud me enfrento cada día que me levanto de la cama, cómo lo voy a hacer, con qué mente me voy a enfrentar a ello y cómo voy a lidiar con ello para no sufrir más de lo debido. Ese es el sentido de la vida, eso es lo que hace que levantarnos de la cama cada mañana tenga un sentido. Si yo me enfrento con dignidad, si yo me enfrento con grandeza, si yo estoy dispuesta a aprender, estaré en constante progreso personal y espiritual. Si yo me enfrento con dignidad y con grandeza y con valentía, mi vida tiene sentido porque cada día soy más libre, porque cada día soy más feliz, porque cada día me he liberado de una porción o fragmento de ese sufrimiento, ¿vale? El sentido es ese, el sentido es hacerlo de la mejor manera posible para que la vida merezca la pena ser vivida. En cambio, el propósito es como que, para mí personalmente, esto que os digo es todo de creación propia, ¿vale? Víctor Frank en su libro habla del sentido y habla de una connotación espiritual, pero él no habla del despertar espiritual, ni de la iluminación, ni de conceptos más, pues eso, ¿no? Espirituales en su profundidad, más allá del propio sentido, que es esto que os digo, aprender a llevar el sufrimiento y encontrarle un sentido incluso al sinsentido, ¿vale? Para mí, el propósito de la vida es como esa meta, ese objetivo final, ese lugar de llegada al cual nos dirigimos, el cual es alcanzar la liberación absoluta del sufrimiento, erradicar absolutamente el sufrimiento. Esto es alcanzar la iluminación espiritual, alcanzar el pleno despertar. Así pues, el sentido de la vida es cada pasito que damos, cada día que nos enfrentamos, cada día que crecemos, cada día que damos un pasito más para mejorar, para ser mejores personas, para erradicar nuestro ego, es el día a día, y el propósito es esa meta, ese lugar al que nos estamos dirigiendo, esa libertad suprema, esa liberación suprema, ¿de acuerdo?
Ambos están muy relacionados porque hablar de futuro, decir el propósito es en el futuro y el sentido es en el presente, tampoco es así. En realidad solo hay un momento presente, pero quiero que de alguna manera entiendas que el sentido de la vida es la actitud en la que me enfrento en mi día a día para alcanzar una meta a la cual me he propuesto llegar, que es despertar plenamente. Y así pues, cada pasito que doy es un poquito de sufrimiento que dejo atrás, es un poquito de ignorancia que abandono, es un poquito de ego que erradico. Y cada pasito que doy tiene sentido, aunque esté sufriendo, aunque tenga dolor, aunque el dolor sea arrebatador, aunque me desgarre por dentro la tristeza o la apatía o la depresión o la ansiedad, pero me sigo levantando para seguir caminando, me sigo levantando cada mañana para avanzar un poquito más. Ese es el sentido de la vida, levantarme cada mañana dispuesta a seguir progresando, dispuesta a seguir creciendo, dispuesta a seguir abandonando mi sufrimiento, dispuesta a seguir comprendiendo qué me está diciendo la vida y qué lecciones tiene la vida para mí y, por supuesto, asumiendo mi responsabilidad cada día, cada día. Cuando nos enfrentamos a la vida así, asumiendo esa responsabilidad, la vida tiene sentido, nuestra vida tiene sentido. Incluso, insisto, en los momentos más difíciles. La vida no solo tiene que tener sentido en los momentos bellos y bonitos, tiene que tener sentido también en los momentos en los que nada es como nos gustaría que fuera. Y de eso va el camino, ¿de acuerdo? De en el momento presente encontrar sentido incluso a situaciones dolorosas, para alcanzar un propósito final, que es una liberación, que sería el pleno despertar o la plena iluminación. Insisto, esto es una reflexión de cosecha propia, en base todo a mi propia experiencia, de cómo yo lo vivo, y creo que tengo unos argumentos sólidos para seguir defendiendo esta teoría, y os la explicaré pues, en próximos vídeos, ¿de acuerdo? Una metáfora, ¿vale? Que creo que ejemplifica muy bien esta diferencia entre el sentido de la vida y el propósito de la vida puede ser la metáfora de la ascensión a una montaña, ¿no? A un pico. Imagínate que eres excursionista y quieres subir al pico de una montaña y te espera una larga travesía, ¿no? A lo mejor tienes que caminar horas y horas subiendo la montaña, no sé, ¿no? Con lluvia, con frío, con dolor de pies, con llagas en los pies, con arañazos de arbustos, con cansancio, con sed, o con frío, con calor, con lo que sea que el camino te depare. Pero, ¿qué pasa? La persona que tiene el deseo o la ilusión de llegar a la cima de la montaña, toda esa travesía, toda esa caminata, todas esas horas que está haciendo esfuerzo tienen sentido, cada paso que da tiene sentido, cada arañazo tiene un sentido, aunque me duelan los pies, tiene sentido seguir avanzando. Pues, ¿por qué? Porque me he propuesto un objetivo, que es llegar a la cima de la montaña. Cuando llegas a la cima de la montaña, has cumplido tu propósito, he llegado a la cima. Pero, ¿verdad que el excursionista no solo está contento o feliz cuando llega al pico de la montaña y dice, ya he llegado? Porque eso es efímero, eso dura un minuto, dos, un segundo, ya estoy aquí. No, tiene sentido toda la travesía. El que es excursionista no solo disfruta de la llegada a la cima, disfruta de todo el camino, aunque sude, aunque se canse, aunque se haga arañazos, aunque le duelan los pies. Entonces, esto llevado al sentido de la vida es lo mismo. No solo nos hace felices el llegar al final del camino, al despertar o a la iluminación. Tiene sentido cada paso que damos en la vida, tiene sentido cada batalla, cada dificultad a la que nos enfrentamos, cada sufrimiento, cada dolor, porque cada pequeña batalla ganada es un paso más que estamos cerca de la meta. Entonces, hay que verlo todo como un conjunto. Cada paso que damos nos acerca un paso más a la meta final. Y no solo tiene sentido llegar al final,
sino que cada paso que damos tiene su propósito para llegar al propósito final, ¿no? Entonces, eso es un poco la metáfora que para mí ejemplifica mejor la diferencia entre el sentido de la vida y el propósito de la vida. Bien, te hablaré un poquito más profundamente acerca del sentido y del propósito de la vida en próximos vídeos. Espero que te haya gustado y si tienes alguna duda sobre esto que estamos hablando, temas tan importantes, tan existenciales, tan profundos que nos pueden hacer sufrir tanto, porque yo lo he vivido en mi propia experiencia cuando no sabía cuál era mi sentido o cuál sentido tenía la vida o cuál era mi propósito de vida, sufrí mucho por ello. Y bueno, si te encuentras en esta situación, que sepas que estoy aquí, que sepas que estoy encantada de ayudarte y que si tienes cualquier duda, me encantará poderte ayudar. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Chao.